¿Sabías que te puedes quitar una fobia en 15 minutos más o menos, independientemente de si estuvo contigo 15 años o más? ¿Te gustaría aprender esta técnica y otras que te ayudan tanto en situaciones semejantes como en otras problemáticas de la vida? ¿Te gustaría aprender a hackear tu mente con trucos fáciles? Quédate conmigo en este programa. Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Les saluda con gusto Abel Núñez, el comunicólogo de la mente. Y ya estamos en un episodio más de este podcast PNL para todos. Un podcast tipo curso o un curso tipo podcast, como lo quieras ver. Estamos en el episodio número 8, la técnica del rebobinado de película, es decir, cura de fobias, así se llama en la PNL, o hackea tu mente con trucos fáciles. Primero quisiera empezar contándoles una historia real, aunque un tanto leyenda, sobre un joven apodado el Chico Maravilla. Esto quizá fue hace unos 30 años más o menos, y el lugar fue Canadá, una radiodifusora en Canadá. Estaban entrevistando al Chico Maravilla por todo el impacto que había tenido, siendo tan joven, en muchas personas positivamente hablando. Y una de las afirmaciones que en la entrevista hizo el Chico Maravilla fue que él era capaz de curar una fobia en 15 minutos más o menos, independientemente del tiempo que esta persona tuviera con su fobia. Eso escandalizó a mucha gente. Estamos hablando de los años quizá en los 80s. Y pues hubo por ahí algunas personas que no les pareció esa afirmación, obviamente dudaron de ellas. Y entre ellos un psicólogo muy respetado, muy conocido ahí en esa área, que llamó por teléfono a la radiodifusora y de alguna manera desafió al Chico Maravilla, le instó a que demostrara su afirmación. El Chico Maravilla, por supuesto que aceptó, y eso le llevó a tener muchísimo más posicionamiento, alcance, lo conocieron mucho más. Y bueno, cuenta la leyenda que ese mismo día, en la noche, se concertó una reunión en un salón de un hotel y pues acudió obviamente el Chico Maravilla, el psicólogo que lo retó, una de las pacientes del psicólogo que tenía fobia a las víboras y que ya la había tratado desde hace algún tiempo sin resultados 100% positivos, y pues mucha más gente, muchas personas que acudieron ahí al chisme. Total, que el Chico Maravilla pues presenta este patrón que les voy a enseñar hoy, esta técnica o patrón, se la aplica a la señora, 15 minutos más o menos, y al poco tiempo la señora está tocando víboras. Llevaron víboras ahí al evento y la señora podía tocarlas. ¡Wow! Eso fue algo muy impactante, el psicólogo quedó impactado, mucha gente quedó impactado y se hizo muy famoso el Chico Maravillas. Estamos hablando de Anthony Robbins. Quizá muchos de ustedes lo conozcan, cada vez lo conocen más personas, por esto mismo que les comento de su impacto que tiene en sus seminarios, en sus cursos, en sus libros. Yo les puedo compartir que el primer libro que leí de superación personal que prácticamente cambió mi vida, hizo un parteaguas en mi vida para bien, pues fue uno de Tony Robbins, el de Poder sin Límites. Y bueno, contando un poquito más de la historia, lo que pasa es que Tony Robbins estudió con uno de los fundadores de la PNL, John Grinder. Le pidió que lo entrenara y por supuesto pues que cuando aprendió empezó a aplicar todo esto. Nada más que Tony Robbins tiene una manera muy padrísima de exponer los conocimientos. Sabe utilizar la teoría, pero convertirla en práctica, convertirla en experiencia. Y eso fascinó a mucha gente. Por eso después, por ahí hay demandas incluso de Richard Bandler a Tony Robbins por varios millones de dólares por el estar certificando a personas en PNL sin tener ese aval de Richard Bandler. Pero bueno, esa es otra historia, es chisme. Lo más importante es este impacto que tuvo y esta exposición que tuvo la PNL y técnicas de la PNL, que por supuesto están tomadas, como ya les había dicho, a su vez de otras metodologías y enfoques. Y pues wow, o sea, fue algo muy, muy padre. Por la demanda, también vale decir, y todos los conflictos que tuvo después Tony Robbins con Bandler y quizá con alguien más, pues Anthony Robbins comienza a llamar diferente a sus metodologías, pero pues
cualquier persona que haya estudiado PNL se ve la PNL en sus métodos. Él empezó a llamar, por ejemplo, condicionamiento neuroasociativo. Fue una de las técnicas que él utilizó y que de alguna manera pues es PNL más otros agregados. Pero bueno, de ahí viene el tema de estos patrones tan interesantes, tan impactantes, y también de ahí viene el conflicto de muchos psicólogos más ortodoxos, más tradicionales, más clásicos, que están en contra de la PNL. Yo les contaba en los primeros episodios que incluso cuando yo hice mi tesis como psicólogo, pues quise meter un poco del enfoque de la PNL y prácticamente me lo prohibieron. Me dijeron, o sea, nosotros no somos compatibles con eso. No aceptamos a la PNL porque no tiene una base teórica, científica, etcétera, etcétera, etcétera. Que lo entiendo desde el punto de vista más teórico y más científico. Sin embargo, pues es súper útil, como ustedes saben. Bueno, quiero compartirles esta técnica. Quiero explicarles a su vez qué habilidades y técnicas incluye para que ustedes las puedan utilizar de forma diferente. No tienen que ser siempre para fobias. Si alguien de ustedes no tiene una fobia, pero quiere mejorar algo en su vida, mejorar un recuerdo, cambiar la perspectiva de alguna situación, tener más recursos, que eso es de las premisas de la PNL, hacer que las personas tengan más recursos. De hecho, ya cuentan con los recursos que necesitan, solamente es desarrollarlos, pulirlos, sacarlos a la luz. Pues esa es la razón. Lo primero que quiero compartirles es que la terminología en PNL a veces puede confundir. Una técnica prácticamente es una receta. Sin embargo, dependiendo de la escuela de PNL, le podemos llamar técnica o patrón. Yo prefiero llamarle patrón. Un patrón de PNL o de neurosemántica, que también es lo que estudié, como ustedes saben. Y eso ya no confunde, porque una técnica puede ser, por ejemplo, saber anclar o saber hacer contraste de submodalidades, que por ahí un poquito les compartí en otro episodio, o aplicar la técnica del rapport, que también es una habilidad, etc. Y un patrón incluye varias técnicas, normalmente habilidades, entre otros principios de PNL. Entonces prefiero llamarle patrón a las recetas hechas de la PNL. Existen decenas, si no es que cientos de técnicas o patrones o recetas. Existen para curar fobias, para cambiar la historia personal, que realmente no es que se cambie, sino se cambia la forma de percibir un evento traumático, por ejemplo. Existen para motivarte a hacer cosas que no quieres hacer, pero que tienes que hacer. Puede ser lavar trastes, puede ser hacer ejercicio, leer un libro. Existen técnicas para cambiar comportamientos o conductas tipo TOC, como estarte rascando, mover la nariz o algo como eso. Fumar. Existen técnicas para acelerar el duelo o hacer de alguna manera un rompimiento de lazos con una persona que ya no está contigo. Pensemos una expareja que ya te quieres mentalmente y espiritualmente y emocionalmente y psicológicamente deshacerte de ese vínculo ya porque te está estorbando quizá para una nueva relación. Para muchas cosas hay técnicas. De hecho hay un libro, no recuerdo la autora o las autoras, que tienen como 200 técnicas de PNL. Yo lo utilizaba mucho cuando solamente daba sesiones con PNL en mis inicios. Ahora fabrico muchas veces mis propias técnicas o patrones, dependiendo pues lo que el cliente vaya necesitando o el paciente. Bueno, entonces vamos a explicar cómo funciona la cura de fobias, cuáles son los pasos y cómo lo puedes aplicar. Primero, el primer paso obviamente es identificar la fobia en la persona. Entonces vamos a poner este ejemplo de las víboras. Fobia a las víboras. Bueno, va a depender mucho también. Se los voy a explicar como se los explicaría a mis participantes de diplomado, de cómo lo van a aplicar a alguien más, ¿sí? Para que se entienda mucho mejor y sea más ejemplificante, si existe esa palabra. Entonces, paso 1 es, ok, le das la bienvenida al cliente, a la persona, siempre con rapport. Y entonces pues le preguntas cuál es su fobia. Entonces, pensemos que sí es capaz de decir de la fobia, porque hay personas que ni siquiera pueden pronunciar el objeto fóbico.
de tan fuerte que es la fobia. Apenas dicen, no sé, le tengo miedo a los sapos y apenas dices sapos y ya la persona se empieza a poner mal. Entonces va a haber gravedades o intensidades de fobia. Pero pensemos que la persona es capaz de decir, le tengo miedo o fobia a las víboras. Bien, ese es el paso 1. Hay un paso anterior al 1 que es como preparativo, que se los voy a explicar y es importante hacerlo, que es el reencuadre. Hay que reencuadrar a la persona, es decir, que vea el evento fóbico o el objeto fóbico de una manera diferente para que ya esté más predispuesta a trabajar la fobia y a saber que se puede quitar. Entonces, por ejemplo, uno de los reencuadres puede ser, ¿en cuánto tiempo se generó tu fobia? No cuánto tiempo llevas con la fobia, ¿en cuánto tiempo se generó? No, pues no sé. A ver, ponte a pensar. Y pensemos que hacemos una búsqueda transderivacional, que es buscar los primeros momentos donde apareció la fobia. Y puede que recuerde la persona que fue en algún momento, no sé, que iba en el campo o iba a una montaña y ¡pum!, le cayó una víbora del árbol, ¿no? Quizá no lo pueda recordar porque justamente es una fobia, pero pensemos que lo descubre y entonces dice, bueno, pues fue un instante. Pues de la misma manera como se instaló en un instante, también se puede desinstalar o se puede quitar esa fobia en un instante. Eso es empezar a hacer algunos reencuadres. También le puedes explicar cómo funciona la mente, que si cambias alguna parte de la estrategia o de la estructura mental de la fobia, no puede no cambiar el resultado. Y por supuesto que va a disminuir o eliminarse la reacción emocional y fisiológica que la persona tiene con respecto al objeto fóbico, ¿sí? Entonces pensemos que hacemos ese paso previo de hablar sobre la fobia, la mente, el que se puede quitar, la estructura, cualquier cosa que pueda reencuadrar y preparar a la persona y decir, sí se puede, claro. Hay metáforas como si tú presionas el botón del apagador o encendedor de tu cuarto, enciende el foco. Pero si tú cortas el cable, por más que sigas presionando, ya no enciende el foco. Metafóricamente o analógicamente, cortar sería hacer este ejercicio. Una vez que terminemos el ejercicio, es como haber cortado un cablecito que vinculaba la reacción y ya no puede haber esa reacción, ¿sí? Todo eso puede ayudar para preparar. Paso 1, entonces, identificamos el objeto fóbico. Y paso 2, bien importante, establecemos medidas de seguridad o puntos de seguridad. Pensemos que la persona recuerda que a sus 6 años le cayó una víbora del árbol cuando iba a la montaña o iba de camping. Entonces le pedimos a la persona que no recuerde mucho el evento, que no lo recuerde demasiado, simplemente que recuerde antes del evento fóbico qué estaba haciendo donde se sentía segura, tranquila, divertida, feliz. Algo donde no tuviera que ver nada con la fobia. Ese es el punto de seguridad A. Pensemos que recuerda 2 horas antes del momento fóbico, que estaba en la mañana desayunando con sus familiares y estaban contando chistes y estaban muy felices. Ok, es el punto de seguridad A. Le pedimos que lo ubique y cada vez que digamos eso, punto de seguridad A, o nombremos el evento estando desayunando y contando chistes, que la persona se vaya a ese evento. Nada más se enfoque en recordar ese evento. Y luego establecemos un punto de seguridad B, que es después del evento fóbico, donde ya la persona no recordaba el evento en ese momento. Estaba feliz, tranquila, segura. Puede ser, pues estaba, no sé, con mis primos, jugando ya en la montaña o en el camping que hicieron, ¿no? Entonces recuerdo que estaba ahí jugando con ellos y estábamos jugando a las escondidas y fue muy divertido. Ok, recuerda solamente eso. Punto de seguridad B. Ya tenemos el paso número 2. Ahora, el siguiente paso es la triple disociación. ¿Qué es una disociación? Una disociación es recordarte o verte a ti mismo, a ti misma, como si fuera una película de ti. Eso es disociarte. Te puedes ver tu rostro, puedes ver tu cuerpo. Eso es estar disociado o verme desde una segunda posición. Estar asociado es cuando recuerdas que estás reviviendo el evento, pero como protagonista.
primera posición. Puedes ver tus manos nada más, tus piernas, pero no puedes ver tu rostro. Eso sería asociado o primera posición. Aquí es bien importante cuando utilizamos cura de fobias o eventos traumáticos que la persona inicie disociada, que se vea a sí mismo como una película, no reviviéndolo, porque eso sería muy, muy fuerte, muy traumático, si es que el trauma o la fobia es impactante, ¿no? Entonces, ¿cómo se hacen las 3 disociaciones? Primer disociación, primero le pedimos a la persona, por ejemplo, que se imagine que está en una sala de cine y que está hasta el frente. Y que está ahí expectante viendo la pantalla, de preferencia en una pantalla tan grande. Pensemos que es una pantalla mediana, más chica de lo normal. Y le pedimos que se imagine, hay que utilizar mucho la creatividad, que se imagine que sale de sí mismo o de sí misma y que se va a la mitad de las butacas, a la mitad del espacio, ahí se sienta. Y es capaz de verse a sí mismo, ve la nuca de sí mismo y puede ver la pantalla, pero más lejos. Eso sería una primera disociación. Una segunda es que se vuelva a salir de sí mismo o de sí misma y que se vaya hasta atrás, en la butaca de hasta atrás. Entonces ya puede ver a la nuca de la primera disociación y la nuca pues de la persona, digamos, real, en vivo. Y ve más pequeña la pantalla. Una tercera disociación es que se vuelva a salir de sí misma, que se eleve y se vaya a la sala de proyección atrás de un grueso vidrio. Ese grueso vidrio también es una medida de protección. Es decir, entre más lejos y más protección haya entre mí y lo que aparecerá en la pantalla, que va a ser el evento fóbico, mucho mejor, porque eso me mantiene simbólicamente más seguro, más confiado, más tranquilo, ¿sí? Y vale la pena decir, en neurosemántica decimos que cada uno de estos movimientos, cada uno de estas indicaciones van creando capas, en este caso de seguridad, capas de tranquilidad, capas que hacen que los marcos mentales de la persona, pues de alguna manera estén más preparados y con más recursos para lo que van a presenciar, ¿vale? Bueno, entonces ya está detrás del cristal grueso en la sala de proyección y entonces ahí termina el paso 3 de la disociación. Ahora, el siguiente paso, el paso número 4, sería que la persona vea la película en blanco y negro de la fobia, del evento fóbico, pero así, disociado. Entonces pensemos que cuando le indiquemos a la persona que en esa pantalla que ahora se ve ya muy lejos, entre más lejos, más pequeña, mejor, en blanco y negro es muy importante, que cuando le digamos 3, 1, 2, 3, pueda ver desde el punto de seguridad A hasta el punto de seguridad B la película. Insisto, tiene que ser disociada, me veo a mí mismo viviendo el evento y tiene que ser en blanco y negro. Esto ya tiene un impacto simbólico importante en nuestro inconsciente, que lo recordemos en blanco y negro disociado. Se le puede agregar más medidas de seguridad dependiendo la intensidad de la fobia o del trauma. Puede ser que esté más borroso, que esté más oscuro, que esté más pequeño. La idea de este paso es que la persona reviva disociadamente el evento, pero que no le impacte. Al contrario, que empiece a desestructurarse el recuerdo en su mente. Y pensemos que ya están todas las medidas, entendió perfectamente bien la persona, pues 1, 2, 3, dale play. Imagínate que tienes en tu mano un control de la película, dale play. Y observa así de lejitos, desde el punto de seguridad A, cuando estabas ahí haciendo lo que dijiste que estabas haciendo, pasas la película del evento fóbico y te vas allá al punto de seguridad B, ¿no? Que sería el estar jugando a las escondidas con tus primos. Y listo. Ese sería el paso número 4, perdón. Llevamos paso 1, identificar la fobia. O bueno, se los voy a decir mejor de esta manera. Perdón por estar haciendo cambios, pero quiero hacerlo lo más sencillo posible. Paso 1, reencuadre, ¿sí? La preparación, decirle que esto es posible. Paso 2, identificar la fobia. Paso 3, establecer los puntos de seguridad A y B. Paso 4, la triple disociación. Paso 5, la película en blanco y negro disociada.
Y paso 6, bueno, son 7. Paso 6 sería, ya que terminamos la anterior, ahora sería la película rebobinada en colores. ¿Qué es esto? Vas a hacer que la persona, de estar disociada desde la cámara de proyección, se empiece a regresar a la segunda disociación, a la primera disociación y hasta convertirse en el protagonista que está observando la pantalla realmente, y le vas a pedir que se meta a la pantalla. Por supuesto que no tiene que ser siempre una pantalla, puedes cambiar los escenarios, pero el original Cura de Fobias pues viene así con una pantalla de cine, y entonces haces que la persona se meta en la película en el punto de seguridad B, que es en este ejemplo cuando estaba jugando a las escondidas con sus primos. Y entonces está ahí, primera posición, viviendo. Recuerda, no puede ver su rostro, puede ver sus manos, sus pies. Y entonces le vamos a pedir que cuando contemos 3, se vaya hacia atrás, todo hacia atrás, como si estuviéramos rebobinando la película, pero en vivo, y que lo vea a colores, pero hacia atrás. Es decir, en cuanto digamos 3, va a ir hacia atrás. Cuando estaba peleándose con la víbora se hizo hacia arriba y llegó hasta el árbol y hasta atrás, hasta el punto de seguridad A, que es cuando estaba desayunando con sus familiares. Así lo vamos a hacer. Puedes hacerlo 2, 3, 5 veces, dependiendo, pero ve probando. Y lo más importante es que el tiempo que tiene que transcurrir entre el punto de seguridad B al punto de seguridad A sería rapidísimo. 3 segundos, 5 segundos máximo. Tiene que ser muy rápido. Rápido, pero que la persona sí pueda revivir hacia atrás el evento, pero que no pueda detenerse en ningún momento del evento fóbico. Simplemente que lo pase a colores, en vivo, hacia atrás, rápido. Esto hace que se desestructure muchísimo más el recuerdo. Una vez que termines, pruebas. La mejor forma de probar, obviamente, sería pues que traigas o que repliques o que expongas a la persona al evento fóbico. Pero no siempre va a ser tan sencillo, tan fácil o tan recomendable, porque quizá si es la primera vez que aplicas la cura de fobias, quizá no te salga tan bien como lo harías después de practicar varias veces. Entonces, yo te recomendaría que simplemente hagas que la persona se distraiga un poco, y a que se distrae, que eso se llama estado separador, le pidas que recuerde el evento fóbico o el objeto fóbico. O sea, recuerda una víbora, piensa que se te acerca una víbora, o quizá puedes utilizar un teléfono, una computadora, una tablet y le enseñas la fotografía de la víbora, o si es a las alturas, pues haces que más o menos replique, busca la forma de que se exponga un poco al objeto fóbico y que te cuente cómo se siente. Eso es probar, eso sería el paso número 7, probar. Hasta ahí terminaría el patrón. Si es que funcionó, pues ahí queda. También vale la pena contextualizar a futuro, es decir, que se imaginen el futuro, pues que aparecen nuevas víboras en su camino, que ya no le tiene tanto miedo, pero que les guarda precaución. O sea, ese tipo de medidas de seguridad son muy buenas. Si es a las alturas, date cuenta que la próxima vez que estés en la azotea de tu casa, ya no te sientes así, sin embargo, mantienes la precaución de no caminar por las orillas. Sí, eso sería algo muy, muy bueno como último paso. Ahora, ahí termina la cura de fobias. Normalmente funciona a la primera, se los juro. Sin embargo, también puede pasar que por alguna razón, ya sea que la persona estaba muy nerviosa, se desconcentró, tú titubeaste, no aplicaste adecuadamente la técnica, se les pasó un paso, en lugar de que lo hicieras disociado fue asociado, puede haber muchas cosas. Entonces, pues vale la pena hacerlo más de una ocasión. Lo que sí te puedo decir es, no va a pasar nada malo. Lo peor que puede pasar, nunca me ha pasado, pero lo peor que puede pasar es que la persona se centre tanto en recordar la fobia que ahí le dé un pequeño ataque de ansiedad, pero nada grave, porque todo esto, recuerda, si utilizamos la ecología, si utilizamos y seguimos los pasos adecuadamente, todo va a funcionar. Ok, ahora vamos a desmenuzar un poquito las técnicas aplicadas aquí, porque te pueden servir para otras situaciones. Si te fijas, la primera muy obvia es la asociación y disociación. Estar asociado o disociado.
te conviene mucho saber aplicar esta técnica en diferentes situaciones de tu vida. Por ejemplo, cuando yo doy cursos de negociación en empresas, es algo que yo enseño. Aprender a disociarse cuando estás en una negociación, sobre todo si esta negociación está habiendo confrontación, la persona ya se enganchó, ya te empezó a subir el tono, pues para que tú no te enganches y no reacciones, se recomienda que tú empieces a verte a ti mismo negociando. En lugar de ser el protagonista de la negociación, soy el asesor del negociador. Esto le llama William Ury, un experto en negociación, salir al balcón. O sea, verte a ti mismo negociando y te das consejos y solamente tú obedeces esos consejos. Eso es algo súper útil. Al inicio quizá no es tan fácil de hacer, pero con el tiempo lo puedes hacer sin problema. También para generar empatía o comprender más a la otra persona, tu pareja, un familiar, alguien con quien tienes un conflicto, aplicar estas posiciones es muy bueno. Por ejemplo, la primera posición sería desde mí con la persona que tengo un conflicto. Mi hermana, nunca nos llevamos bien, o mi pareja. La segunda posición es pensar como la otra persona. A ver, si yo fuera esa persona, ¿cómo me vería a mí misma? O sea, la otra persona, ¿qué pensaría del problema y qué pensaría de Abel? Esa segunda posición será muy buena. Hay otro tipo de posición que sería la tercera posición, que es pensar que soy como un testigo de estas dos personas en conflicto. La primera posición sería Abel, la segunda posición sería su hermana, y yo, que estoy en tercera posición, soy un testigo que conoce a las dos personas, pero es imparcial. Y todavía hay una cuarta posición muy interesante, que es como dar un paso hacia atrás y convertirte en una metapersona, así le llamamos, que sería más que un testigo, una persona que desconoce completamente el problema, que desconoce y no sabe quiénes son esas personas. Alguien llega y le cuenta, oye, Abel está teniendo un problema con su hermana, ¿tú qué recomendarías? Entonces, estando tan imparcial, tan desenganchado de eso, a veces el consejo que te puedes dar a ti mismo sería muy útil. Y entonces regresas a la primera posición y recuerdas cómo pensaste desde la primera, desde la segunda, desde la tercera, desde la cuarta, y concluyes algo. Eso lo puedes utilizar también en equipos de trabajo. Yo suelo hacerlo. Hago mesas de creatividad para resolver problemas y hago que cada equipo se ponga a pensar en una posición diferente. No sé, puede ser la posición propia, la posición de la otra área o del otro compañero, la posición de la empresa, la posición del jefe, la posición de los clientes, de los proveedores. ¿Sí? Eso sería jugar con las posiciones y con el estar disociado y asociado. También vemos otra técnica muy importante, que es la manipulación, o mejor una palabra más neutral, el poder jugar, vamos a llamarle así, el poder jugar con las submodalidades, que eso ya lo vimos en otro episodio. Las submodalidades son de lo visual, que si blanco y negro, que si a colores, que si oscuro, que si claro, que si en 2D, en 3D, grande, pequeño. Jugar con eso en nuestros recuerdos, sobre todo si esos recuerdos son traumáticos o fóbicos, cambia completamente la experiencia. Cambiar las submodalidades de lo que escuchabas. Por ejemplo, algo muy útil con algunos clientes, no con todos, pero con algunos clientes, cuando estamos haciendo el rebobinado de película, que sería el paso número 6, cuando es hacia atrás a colores y muy rápido, a veces les ponemos de fondo una musiquita como ta 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 ta. Entonces, el hecho de que le metas ese agregado al estar recordando, al estar recordando hacia atrás, lo vuelve cómico, y el agregar esa capa emocional cómica hace que cambie la experiencia. Y recuerda, no estamos cambiando el video, no estamos cambiando lo que ocurrió, sino cómo lo vemos, pero de una manera muy elegante, que es cambiando esas características visuales, auditivas, kinestésicas. ¿Sí? Entonces te quedas el aprendizaje que te dejó ese evento, pero se van las reacciones contraproducentes de recordar el evento. Eso es lo importante de esto. Entonces aprende a jugar con las submodalidades para, por ejemplo, también se vale recordar un evento más bonito. Quizá fue tu cumpleaños, te hicieron una sorpresa, pero en ese momento estabas quizá de mal humor o deprimido y no lo disfrutaste tanto.
Bueno, a partir de ahora puedes recordar el evento cambiando sus modalidades, haciéndolo más grande, las sonrisas, viéndolas con mucha brillantez, cambiando cómo te sentías, quizá un poco, o amplificando, mejor dicho, para no modificar tanto el video o el recuerdo, cómo te sentías. Todo eso lo puedes hacer. Hay personas que han utilizado esta técnica para recordar de mejor manera a sus seres queridos que ya fallecieron. Hay infinidad de aplicaciones. Y también puedes hacer un contraste de sus modalidades. Si tú ya sabes, por ejemplo, cuando algo te motiva y te emociona, normalmente cómo lo ves o cómo lo recuerdas, pensemos que es cada vez que algo me motiva y lo recuerdo grande, brilloso, colorido, como con una música muy padre y una sensación en el estómago de nervio rico. Ok, entonces ya tienes el código. En tu caso, nada más haz copy-paste. Es decir, busca un evento o un comportamiento o una conducta que no te guste, pero que quieras hacer, como lavar trastes, pensemos, y entonces comienza a imaginar que vas a lavar trastes, pero agrégale estas submodalidades. Es decir, hazla grande, brillosa, métele la musiquita, comienza a recrear la sensación en el estómago, en el pecho. No sé, eso empieza a hacerlo y verás que va a haber cambios. Hay otras técnicas, otros patrones que te voy a enseñar específicamente para cómo motivarte y demás, pero esto ya puedes utilizarlo de forma libre, siempre siendo ecológico, buscando el bienestar tuyo y no perjudicar pues el bienestar de los demás. Espero que te sea útil este contenido, cada vez te lo digo. ¿Cuál es la moraleja del episodio de hoy? Si cambias la estrategia que sigue tu mente para reaccionar de cierta manera, pues también cambiarás el resultado. Es lo que estamos haciendo aquí. Cuando hablamos de hackear tu mente, no hablamos en el sentido negativo del hackeo, de invadir, de robar, no, hablamos en el sentido positivo de hacer actualizaciones, mejoras, cambios para que tu vida realmente sea mucho más benéfica, más feliz, más tranquila, más exitosa. A final de cuentas, eso es éxito. El que estés consiguiendo estos resultados en tu vida, personales, profesionales, familiares, transpersonales, etc. Vale, pues eso es todo por hoy. Comparte este episodio, dale like, suscríbete. Si te interesan conocer mis servicios y productos y recursos que también tengo gratuitos para ti, pues entra a mis páginas. La página personal es abelnunes.training y la página empresarial es autorealizate.academy. Así lo escribes en la web y listo. Bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ver o escuchar, por compartir también, y como siempre deseo que tengas todo el éxito que crees merecer. Hasta la próxima.